¿De qué estuvo hablando el pastor el domingo pasado? Trigo y la cizaña. A mí me llama la atención que el tema que hablan las parábolas en general es el reino de los cielos. ¿Sí o no? El reino de los cielos. Y en cuanto a la parábola del trigo y la cizaña, también se refiere al reino de los cielos. Me llama la atención que Jesús está combinando dos cosas allí. Algo bueno y algo malo. Y eso me llama la atención, porque está hablando del reino de los cielos, no está hablando de cualquier otra cosa. Está hablando de que se sobreentiende que todo lo que está dentro del reino de los cielos debe ser ¿cómo? ¿Bueno o malo? Bueno. Pero me llama la atención que Jesús combina el trigo y la cizaña y da una enseñanza clara de eso. Entonces vamos a recordar lo que ya usted aprendió. Voy a usar este texto para hablarle de un tema. Y es, el título que tengo ahí se llama La iglesia que Dios quiere. ¿Cuál es el título? Pero vamos a utilizar la parábola del trigo y la cizaña para hablar de eso. Ok, espero que me haga entender en esta mañana, más que mis palabras, que sea la palabra de Dios hablando a su vida. Okay. Entonces, recordando la parábola, enseña lo siguiente, que el reino de los cielos es semejante ¿a quién? Hércules desperdió. Dice que es semejante a un hombre, ¿cierto? Pero yo quiero aclararle algo. No es que el reino de los cielos se parezca o sea como ese hombre, sino que Jesús está comparando al reino de los cielos con la situación que vivió el campo de ese hombre. Esa es la comparación que Jesús está haciendo. Entonces dice la Biblia, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿qué? ¿Cómo era la semilla? Buena semilla. ¿Cierto? La sembró en el campo. ¿Qué más dice la parábola? Una buena semilla. Entonces, después de mucho trabajo físico, duro, el tiempo que demoraron, la inversión que hubo, el cansancio vino al cuerpo. ¿Y qué pasó? Los hombres se fueron ¿a qué? Se fueron a dormir. Ojo con ese aspecto. Estaban durmiendo. Ojo con ese aspecto, porque el tema que vamos a hablar, ¿cuál es el título del tema? No pierda de vista, la iglesia que Dios quiere. Entonces estaban durmiendo y dice que mientras dormían, ¿quién llegó? El enemigo. Y dice que sembró una semilla buena. Perdón. Una semilla mala. ¿Cierto? Una semilla mala. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que será que se despertaron? Después de descansar. ¿Quién se fue? ¿Será que fue al día siguiente? No fue al día siguiente. ¿Cómo se dieron cuenta que había cizaña? Cuando creció. ¿Sí o no? ¿Y vio qué? Y ya se estaban viendo los primeros frutos. Entonces se dieron cuenta que había cizaña. Ahí estaba. Nosotros vamos por un camino y vemos el árbol de mango y está bien verdecito, bien bonito. Pero de pronto pasa un tiempo y usted lo ve y ya tiene como una mata que no es de él. ¿Sí o no? ¿Usted lo ha visto? Esa mata, ¿de dónde salió? ¿Cierto? Pero ahí vino algo, el pajarito, la brisa, y ahí puso esa semilla de esa matica. Y si esa matica no se quita de ese árbol, ¿qué va a pasar con el árbol? Esa mata lo mata. Esa es la mata que mata. ¡Lo mata! Y usted ve que el palito se empieza a secar y hasta que lo acaba. Pero al principio se veía verde, bien bonito. Pero ya después nos dimos cuenta que tenía una mata parásita ahí. Estaba creciendo dentro de él. Y echan hasta una florecita y unas cositas y hasta que mata el árbol. Estos hombres cuando se dieron cuenta y estaban impresionados y diciendo, oye, pero ¿cómo esto? ¿Qué pasó aquí?
Y van donde el hombre y le hacen una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le hacen? Oye, ven acá, y la semilla que tú sembraste no fue buena, no era buena. Y el hombre le respondió, claro que sí. Y le hacen otra pregunta. Y entonces, oye, ¿cómo nació eso ahí? ¿Y esa semilla mala de dónde salió? Y el hombre le responde, eso fue un enemigo que vino y sembró la semilla. No pierda de vista esto, que vamos a hablar de la iglesia que Dios quiere. Más adelante Jesús comienza a explicar la parábola, ¿cierto? Y comienza a darle nombre a cada una de las cosas que aparecen ahí, de las personas que aparecen. Y Jesús dice, ¿quién es el hombre que siembra la semilla? ¿Quién es el hombre que siembra la semilla? ¿Quién es? No, la buena semilla. ¿Quién es? Dice la Biblia que el Hijo del Hombre. Lógicamente Jesús utiliza una figura que utilizó el profeta Daniel en el capítulo 7, verso 13 al 15. Y dice que el Hijo del Hombre vendrá, y dice que lo vio en una visión sobre las nubes. Y dice que le fue entregado dominio, autoridad, poder. O sea, comienza el profeta Daniel a describirlo. Entonces Jesús está utilizando esa figura. Y entonces está hablando del Mesías. ¿Y quién era ese Mesías? ¿Y quién fue ese Mesías? O sea, que estaba hablando de quién? Del mismo. El Hijo del Hombre es el que siembra la buena semilla. También dice Jesús, ¿quién es el campo? ¿Quién es el campo? El mundo, dice la parábola, ¿verdad? Que el campo es el mundo. O sea, aquí en la parábola vemos algo general, pero hoy lo vamos a poner particular. Vamos a hablar de la iglesia. Ok, Jesús habla de él, que el campo es el mundo. Y es interesante claramente que Jesús vino ¿a dónde? Al mundo. Juan 3 lo enseña, que Dios no envió a su Hijo ¿a dónde? Al mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él vino al mundo a sembrar en el corazón de cada ser humano el reino de Dios. Amén. También dice, ¿quiénes son el trigo? ¿Quiénes son el trigo? Los hijos de Dios. Todos aquellos que estaban en el mundo y llegó la semilla en su corazón y que ahora ha dado un fruto en su vida digno de arrepentimiento y hoy son reconocidos como hijos de Dios. Juan 1:2 se lo enseña, versículos que nosotros conocemos desde que llegamos al Evangelio. Mas a todos los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio ¿qué? Potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso es el evangelio básico, ¿sí o no? Lo tenemos en el corazón. Entonces esa semilla llegó a... ¿Dónde estábamos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué estaba haciendo Jesús Laza? Un pocotón de cosas. Pero la semilla llegó porque un día vino el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo al mundo. Compartió la palabra, el arrepentimiento y llegó a mi vida. Y yo hoy soy un hijo de Dios. Hoy hago parte de su iglesia. ¿Cuántos son iglesia aquí? Ok, los hijos. Pero también habla de la cizaña. ¿Quiénes son las cizañas según la parábola? ¿Ah? ¿Los hijos de qué? Del mal. Los hijos del mal. Esos son los que son cizaña. Esa es la cizaña, los hijos del mal. Entonces habla de unos segadores. Jesús explica quiénes son los segadores. ¿Quiénes son los segadores? Los ángeles, ¿cierto? Esos son los segadores. Y entonces vemos en la parábola que hay algo que se evidencia algo presente y también se evidencia algo que es futuro, conocido en un término teológico como escatología, algo futuro. Entonces cuando venga el Hijo del Hombre, entonces, ya hablando literalmente, esa cizaña, los hijos del mal serán arrancados. Y ahí dice, y me llama a eso, arrancados del reino. Y serán echados ¿dónde? En el horno. Eso se llama en la Biblia, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Infierno. Por ahí dice mucha gente que el infierno no existe, pero la Biblia dice que sí. ¿Cuántos lo creen? Así es. Pero dice que también el trigo va a ser también ¿qué?
arrancado. ¿Y va a ser echado dónde? ¿Dónde? En los graneros. ¿Y el granero qué es? ¿Simboliza el qué? El cielo. Wow, ¿cuántos son trigos aquí? ¿Cuántos son hijos de Dios? Ok, entonces la parábola habla de todo eso. Ahora, la cizaña tenía unas características, y es que era una planta que tenía un sabor amargo. Ojo con eso, porque vamos a hablar de la iglesia que Dios quiere. Sabor amargo. Y dice que también en ella había un hongo que era venenoso. ¿Cómo era el hongo? Era mortal para los otros seres vivos, un animal o una persona. Esas eran las características de la cizaña. Entonces, esa es la parábola. La parábola habla de algo general, del mundo. Nosotros salimos del mundo y estamos ¿dónde? En el mundo. ¿Sí o no? Pero somos trigo en medio de cizaña. Amén. Somos hijos de Dios en medio de este campo al cual Cristo vino para salvar. Todo aquel que cree en Él, entonces viene, tiene vida eterna y se convierte en un trigo. Todo aquel que escucha la voz de Satanás y le sigue es un hijo del diablo. ¿O no? ¿Estamos ahí? Ok, eso es lo que la Biblia enseña. Entonces vamos a hablar de la iglesia que Dios quiere, con base a todo lo que ya el pastor compartió, y bueno, yo les recordé muchas cositas allí. Ahora, la primera pregunta que tenemos que hacernos es ¿por qué somos iglesia? Yo creo que usted vaya conmigo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Por qué somos iglesia? Entonces, Efesios capítulo 5, verso 25. Cuando lo tenga me dice amén. Dice el verso 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces comienza el apóstol Pablo, y hace una analogía en cuanto al amor que debe tener su marido hacia su mujer, hacia su esposa, ¿cierto? Y hace una comparación y dice que debe amarla así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó según ese versículo? Dice que se entregó a sí mismo por ella. Filipenses 2 nos enseña que Jesús no escatimó el hecho de ser igual a Dios como cosa a que aferrar, sino que se despojó a sí mismo, renunció a todo, a su gloria en el cielo, a su trono, porque no crea usted, como dice la gente, que Jesús comenzó a existir cuando vino en la tierra. La preexistencia de Jesús es eterna, amén. Desde antes de todas las cosas ya estaba preparado todo para usted y para mí. Entonces dice ahí que se despojó de todo y se hizo como uno de nosotros. Y aún estando en la condición ya de humillación como nosotros, dice que se humilló. Oiga. Y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego por ustedes. El buen pastor da su vida por las ovejas. Él lo entregó, se entregó a sí mismo. Él vino, se negó a sí mismo para morir por ti y por mí. Amén. Estamos resolviendo la pregunta de por qué somos iglesia. Entonces dice, verso 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces usted y yo somos iglesia, no solamente porque un día decidimos levantar la mano y profesar a Cristo, sino porque realmente Él decidió venir al mundo y morir por ti. Amén.
sino porque Él decidió venir a la tierra y vivir como alguien que tenía que agradar a Dios en todo. Dice que nunca pecó, pero se hizo pecado por usted y por mí. Amén. Y entonces cuando creemos, dice ahí que el sacrificio de Jesús fue para santificarte. ¿Cuántos son santos aquí? Para purificarnos por el medio del lavamiento de la palabra, de esa semilla que vino a sembrar. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. ¿Y cómo es esa iglesia que Él quiso presentarse a sí mismo? Dice, gloriosa. ¿Cómo más? ¿Cómo más? Que no tuviese ¿qué? Mancha, no tuviese arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hoy somos iglesia por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Es más, yo siempre digo que si Cristo no hubiese vivido como el Padre quería que viviese y hubiese muerto en la cruz, ese sacrificio no hubiese servido de nada. Pero ese sacrificio tuvo un valor tan alto porque Él tuvo una vida correcta, santa, perfecta. Cordero perfecto, el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. El verso 18 nos enseña algo muy importante. El precio pagado. El precio pagado. Dice el verso 18 de Primera de Pedro 1. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De dónde te sacó Dios? Del mundo. ¿Y cómo vivíamos? Dice ahí de una forma vana, superficial. Pudiésemos tener todos los logros que quisiéramos, pero sin Cristo nada somos. Todo en esta vida es efímero, es vano, se acaba. Amén. Nada nos vamos a llevar cuando muramos. Pero lo que trasciende a eternidad fue lo que Cristo hizo. Amén. En la cruz. Y si tú crees en Él, entonces eres rescatado de esa vana manera de vivir. Y entonces todo lo que tienes y todo lo que has logrado, entonces en esta vida cobra sentido. Porque lo vas a poner a su servicio para la gloria y la honra de su nombre. Fuiste rescatado de esa vana manera de vivir. Si yo le contara cómo vivía yo, bueno, me demoraría un poquito. Si usted comenzara a contar cómo vivía, si cada uno de nosotros. Pero aquí dice que vivíamos de forma vana. Y dice, y explica cómo fuimos rescatados. Dice, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice el verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, hermano, usted y yo teníamos una forma de vivir, ¿cierto? De pecado, heredada de nuestros padres, dice la Biblia. Ahora te va a decir, pero mi papá. Dice Romanos 5:12, que por un hombre entró el pecado al mundo. ¿Y ese pecado pasó a quién? ¿A cuántos hombres? A todos. Dice, por un hombre entró la muerte al mundo y esa muerte pasó a cuántos hombres? A todos. ¿Y quién fue ese hombre? Ese mismo. Y entonces dice la Biblia que todos hemos. Tampoco le va a echar la culpa al pobre Adán. Por culpa de Adán, usted y yo también hemos pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa era la condición en la cual estábamos. En condenación.
un pecado, hacíamos algunas cuantas cosas buenas, y después usted estaba preparando profesionalmente, tantas cosas, pero estaba en pecado. ¿Y estaba en qué? En condenación. Entonces Cristo vino, muere en la cruz y paga un precio no con plata, hermano. No que se haya metido la mano en el drill y cuánto es que vale el hermano. No. Usted valía tanto y su valor era tan alto que el precio pagado por usted fue la sangre de Jesucristo. La vida de Cristo. Tenemos tanto valor que se necesitaba un Mesías perfecto, apto, santo, puro, con una sangre pura para lavar tus pecados y los míos. Pero ahí en la cruz se mantuvo, ¿verdad? Por misericordia y amor a nosotros. Jesús tenía el poder para transfigurarse, así como lo hizo en el Monte Hermón, y bajarse de esa cruz y desaparecer. Pero había un propósito tan precioso que se evidencia hoy en lo que estamos aquí, que somos trigos en este mundo, que somos buenas semillas en este mundo, plantados por Jehová en este mundo, para que aquellos que están allá afuera también le conozcan. Sé que Él te llamó de las tinieblas a su luz, para que anuncies sus virtudes. Amén, iglesia. Entonces aclara una vez más, dice la palabra, que la iglesia que Dios quiere es santa, ¿es qué? Gloriosa, ¿qué más es? Sin mancha, sin arruga, para estar con Él, para presentársela a sí mismo. Entonces, si usted es trigo, escúcheme bien, no actúa como cizaña. Amén. Está claro que el que es trigo, y el que es cizaña, es cizaña. Yo no le vengo a decir a usted que usted es cizaña. Usted es trigo. Bueno, usted tiene que estar convencido que es trigo. ¿Cuántos son trigos? Si usted no está convencido que es trigo, hay que revisar el asunto, la fe, ¿verdad? Todos los que han creído en Jesús y lo han recibido en su vida y han sido limpiados, lavados y perdonados por la sangre de Cristo, son trigo, son hijos de Dios. Amén. Y están plantados. Entonces yo le decía que Jesús en la parábola hablaba de algo general. El mundo. Vamos a aterrizar eso aquí a la iglesia. Escúcheme, iglesia. Usted no es cizaña, ¿cierto? ¿O hay alguno aquí que es cizaña? Levanta la mano si hay alguien cizaña. Pero sabe una cosa, esto se lo voy a decir con mucho amor, y a mí mismo también. No somos cizaña. Escúcheme bien, no somos cizaña, pero sí podemos ser cizañeros. Cizañeros. La iglesia que Dios quiere es una iglesia que hable bien. Amén. Sin murmuración. El hermano Luis Fernando, el hermano está hablando de ti. Ese hermano no es serio. Trigo siendo cizañero. Amén. La actitud, las palabras, el corazón de alguien que es trigo es como dijo el apóstol Pablo: santo, puro, sin arruga, sin contaminación. Amén, iglesia. Escúchame bien. Dice la parábola, ya estamos hablando de la iglesia que Dios quiere. Y ahora sí metimos este asunto aquí de la parábola. El hermano estaba esperando donde yo iba a meter eso. Ya lo estamos metiendo poco a poco, ¿verdad? Entonces dice la parábola que cuando dormían los que habían sembrado, ¿cuándo qué? Dormían. Ojo, iglesia. Que muchas veces cuando nosotros dormimos, el enemigo viene y nos siembra a alguien que daña tu corazón.
que te dice cosas que no debe decirte y que muchas veces nosotros prestamos nuestro oído para eso. Amén. Mientras dormía vino el enemigo. Repito, yo no estoy diciendo que usted es cizaña, que Dios me libre de eso. Yo no soy Dios para decirlo. Es más, y aún dice ahí la parábola, le dice el hombre a sus segadores, dice: no esperen, déjenlo que crezcan. ¿Quién es quién? Dios, usted y yo sabemos quiénes somos realmente. Amén. Que la Biblia dice que tu espíritu habla a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Esa convicción tiene que estar dentro. Y entonces, como trigo y como hijo de Dios, tengo que actuar, tengo que hablar, tengo que tratar de entenderme. Tengo que saber cómo actúo y cómo hablo. Porque no soy cizaña, pero sí puedo ser cizañero. No soy el enemigo, pero sí puedo actuar como el enemigo. ¿Eso está claro? Creo que sí. Porque el enemigo esperó la noche, la soledad, para sembrar lo malo. Amén. Es así. Como iglesia que Cristo, por la cual murió en la cruz, como iglesia la cual Cristo santificó, como iglesia la cual Cristo perdonó, la cual limpió por la palabra que cada día recibimos, así debemos actuar, así debemos hablar. Muchas veces, tristemente, nosotros prestamos nuestro oído para que vengan y me hablen mal de mi hermano. Y de pronto no decimos nada. Bueno, ya cuando decimos, ya sí, eso es peor. Pero no decimos nada, pero ¿qué hacemos? Nos sentamos y que aquel que viene con su amargura y con su veneno a contaminar tu corazón y el mío. Y recuerde que esa matica crece, ¿verdad? Crece. Y esta matica trae, como le decía, veneno, ¿cierto? Amargura. Y si eso se mete en medio de nosotros, y lastimosamente mucha gente ha muerto por el veneno de otro. Muchas familias se han dividido y se han dañado por el veneno de alguien de su propia casa, por la amargura que hay en su corazón, por las palabras malintencionadas de alguien que las profesaba y dañó el corazón. Y podemos hablarlo emocionalmente, espiritualmente, pero también literalmente. Hay personas que han matado, le han quitado la vida a otro porque sencillamente alguien le dijo algo que no debía. ¿Lo ha visto usted? Bastante. Porque sencillamente a alguien se le ocurrió decir, aunque sea verdad, aunque yo esté hablando del hermano, lo peor que usted puede hacer es decirle lo que yo estoy diciendo de él. ¿Ok? Amén. Siendo claro en eso, ya estamos hablando de ¿qué? De la iglesia. Y yo le decía que parece raro que Jesús combina en una parábola que habla del reino de los cielos, de algo bueno, algo malo, pero nos lo enseña para que nosotros estemos despiertos, amén, estemos atentos como hijos de Dios y podamos identificar. Y si identificamos algo, ahora tenemos que tener la paciencia y la sabiduría para saber cómo manejar el asunto. Porque el consejo del hombre fue: cálmense, no se apresuren, no la arranquen así, porque te puedes llevar también. Y lastimosamente eso ha sucedido, ¿verdad? Hay personas que con actitudes incorrectas y de pronto por ser bruscos para arrancar eso, como hay otras personas que tienen un buen concepto de esa persona, también salen afectados. Ya como iglesia tenemos que estar despiertos, atentos.
Y si alguien, hermano, le va a hablar a usted mal de otro, no preste su oído para eso. Frénelo. Y si no puede, le da pena frenarlo. Está bien, te voy a escuchar, pero vamos, ven. Me lo vas a decir delante de la persona. Así se corta la cizaña. Amén. Porque a veces sucede que cuando a veces unos mensajeros y uno lleva el mensaje facilito, muchas veces cuando la persona es confrontada se puede echar para atrás. ¿Y cómo quedamos nosotros? ¿Cómo qué? Como embusteros. Y quedamos nosotros, mira, reventados. Entonces es importante que nosotros somos hijos de Dios, somos una iglesia, y la iglesia que Dios quiere es la iglesia que sea santa. Ojo lo que hablamos, ojo lo que pensamos del hermano, ojo cómo actuamos. ¿Cómo estamos actuando? ¿Cómo estamos hablando? ¿Como trigo o como cizaña? ¿Cómo vivimos en casa? Les repito, no le estoy diciendo, estoy hablando de actuar, ¿cierto? De nuestro hablar. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? Entonces, qué bueno que en esta mañana podamos revisar eso. Porque la iglesia tiene que ser una iglesia sana. ¿Cuántos lo creen conmigo? Santa, llena del amor de Dios y que cumpla el propósito de Dios. Quiero que usted vaya conmigo a Isaías 61. Isaías 61 tiene que ver con una profecía que aún en el libro, en el Evangelio de Lucas, Jesús lee estando en la sinagoga. Y en el capítulo 61 de Isaías, hablando de Jesús como tal, dice lo siguiente. Versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado, ¿para qué? Para predicar, ¿qué? Buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Verso 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Verso 3 dice: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo ¿de qué? De gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Jesús dijo, dice el apóstol Pablo, que Jesús santificó la iglesia para presentársela a sí mismo para su gloria. Entonces aquí está hablando el profeta de algo que Jesús leía, y lo abrió el rollo, y en la sinagoga lee esta palabra profética, y Jesús termina diciendo: se ha cumplido hoy esta palabra delante de todos ustedes. Y los que estaban ahí se incomodaron porque sabían lo que Jesús estaba expresando, ¿cierto? Estaba diciendo que Él era ese Mesías prometido, y se enojaron y quisieron matarle. Entonces comienza a hablar allí qué era lo que Jesús venía a hacer. Y dice la lista, claramente, dice que el Espíritu Santo lo había ungido, y dice: venía a predicar las buenas nuevas, ¿a quiénes? A los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, sanar heridas, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Dice que a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Precioso eso. Dice: a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto,
manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Escúcheme bien, Jesús vino al mundo y Jesús hizo eso. ¿Cuántos creen que Jesús hizo eso? Vino a traer libertad, y al morir en la cruz y resucitar, eso se cumplió perfectamente en la vida suya y en la vida mía. Amén. Estábamos en las cárceles de pecado, en esclavitud, con cadenas, se rompieron, con todavía heridas en el corazón, fueron sanas. Todo eso se cumplió. Y dice Juan 3:18 que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, ¿quién fue la luz perfecta que vino al mundo? Jesús. Y Él vino a hacer todo eso. Pero en el capítulo 5, versos 3 al 15, habla que ahora tú, dice, vosotros sois ¿qué? La luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. Y entonces la iglesia que ha sido santificada tiene un propósito. Y el propósito no es dañarnos. El propósito es ser luz en medio de tinieblas. Amén. El propósito de la iglesia es sanar al herido, es romper cadenas. Hay una canción muy preciosa, que creo que se llama La Iglesia. No me acuerdo ahora quién fue que la canta. ¿Quién es que la canta? Tú sabes, que dice, yo quiero una iglesia que sana al herido. ¿Quién? René González. Tremenda canción, Dios mío. Que rompa cadenas, salva al cautivo. Yo quiero una iglesia que con su palabra, ¿qué más dice? No me la hace mucho, pero es una tremenda canción. Es una tremenda canción. Es una canción que dice que la iglesia que Dios quiere es una iglesia que sana, que restaura, que derriba los argumentos, que rompe las cadenas del que está cautivo, que salva al que está confundido. Si el enemigo ha sembrado una cizaña, bueno, esperemos. ¿Cierto? Y le dice el consejo, cálmense, no arranquen. Pero eso sí, el trigo tiene que estar despierto. Amén. El trigo tiene que tener un corazón sano. El trigo tiene que estar alerta. El trigo tiene que estar cumpliendo el propósito de Dios. El trigo tiene que estar hablando palabras de bendición y de gracia a los que le escuchan. Aunque la cizaña esté creciendo con nosotros. Amén. Y entonces en el tiempo futuro vendrá el Señor. Y Él sabrá quién es quién. Amén. Tenemos un presente como iglesia, ¿no? Hay un presente. ¿Cómo estamos viviendo como hijos de Dios? ¿Cómo estamos tratando a los de nuestra casa? ¿Qué pensamos los unos de los otros? ¿Qué digo yo de la hermana Ana Luis? ¿Qué digo? Como dice el pastor Alberto, si no tengo nada que decir, cállese la boca. Así dice el pastor Alberto. Si no tengo nada bueno que decir, cállese, hermano. Porque si no estaremos actuando como el enemigo. Y no somos el enemigo, pero podemos estar actuando como él. Amén, iglesia. Qué bueno que podamos volver nuevamente al ósculo santo, al abrazo, ¿verdad? Yo te amo en el amor del Señor. Al hecho de que si hay algo que te dicen del hermano y ven acá, entonces vamos a hablar con él. Eso es lo que la Biblia enseña. O no es lo que la Biblia enseña, es eso para sanarnos. Eso es lo que la Biblia enseña. Y que si alguien ha pecado contra ti, ve y siéntate con él, estando él y tú solo. Y así no te escuchas cuando uno busca refuerzo. Pero no para pelear, sino para qué?
para sanar la iglesia, para restaurar y seamos la iglesia que Dios quiere. Creo que ya está aquí. Vamos a orar. Amén. Yo le invito a que usted se coloque en pie.